De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Luz Tavares Mirabal, quien es presidenta de Opción Democrática. Dicen ellos que la buena política, o la política diferente, entre otras cosas, que plantea. Me gustaría ya en esta parte del programa, tal como anunciamos al inicio del mismo, tu valoración sobre la gestión de la presente administración del presidente Luis Abinader, del PRM, que se montaron en la ola del cambio. ¿Cómo va el cambio? Se montaron y prometieron transformaciones, prometieron una ruptura. Y lo primero es que ¿dónde está? O sea, yo creo que no ha habido capacidad, sino que la voluntad del gobierno ha sido seguir la misma trayectoria de los gobiernos anteriores, incluso profundizarla. Quizás se vio al principio, más que nada, un interés del gobierno por hacer o iniciar un proceso de independencia del Poder Judicial, que no es tal, porque para que haya un Poder Judicial independiente no podría ser la Procuraduría General de la República quien la ocupe, designado o designada por el presidente de la República. Pero bueno, hubo ese interés, pero ¿dónde están los resultados? Como no sea los escándalos que hemos visto bastante sesgados en perseguir a una parte de los gobiernos que precedieron al actual. O sea, esa búsqueda y lucha o llamada lucha contra la corrupción se detuvo en el 2012. Aunque el presidente ahora empezó a mencionar el 2011, quién sabe qué estará buscando en el discurso, qué estará buscando con eso. Tal vez está identificando adversarios que entiende con más posibilidades. Pero la verdad es que aparte de esos intentos tímidos en la justicia, que no han alcanzado a hacer más de lo mismo que otros gobiernos, es decir, a descubrir un caso de corrupción en un ministerio y a quitar a los ministros o a los directores sin someterlos a la justicia, sin que se investigue, o como ahora mismo, por ejemplo, que hay una viceministra que fue destituida por corrupción y acaba de ser nombrada cónsula en España o vicecónsula en España. Entonces tú dices, ¿y dónde está la diferenciación? ¿Dónde está esa lucha contra la corrupción? Es eso. El director de la Lotería Nacional acaba de ser descargado en el único caso que ha llegado hasta esas instancias. Y por supuesto, como siempre, fueron condenados los más chiquitos, y con eso pareciera que nos debemos conformar. ¿Cuál es, en términos reales, el desarrollo turístico que se ha sustentado? Es un desarrollo turístico sobre la base del atropello, de destruir el medio ambiente. Y no hay por qué decir ejemplos clarísimos como lo que está pasando en Pedernales, o como la destrucción de los manglares en el Parque del Este para hacer un camino, para que pasaran los buggies y los motores y un puente para atravesar los manglares, y ahí se pudrieron miles y miles de manglares. O la famosa verja, el muro que no es muro, que es una verja en la frontera, en un espacio que era un muro natural por sí mismo, supuestamente para impedir la migración en un área donde hay poca población y por donde no se podía cruzar porque era imposible atravesar por ahí, porque era una barrera natural, y se está destruyendo ese parque nacional, esa reserva que es la más grande de manglares de la República Dominicana.
es a ese costo. Eso también, el territorio forma parte de la soberanía. El territorio es fundamental en la soberanía y tú tienes que cuidar ese territorio. Y eso no lo está haciendo este gobierno. Entonces, y por ahí nos podríamos ir. ¿Dónde está el compromiso del gobierno con el aumento de salarios que fue tan prometido? Eso no ha sido una prioridad para el gobierno. Los salarios no alcanzan ni siquiera para cubrir la canasta básica, por más números que se inventen y se den ahí en el escenario del Congreso Nacional. Sabemos que no alcanza. Cualquier persona que va al supermercado a hacer su compra sabe que no alcanza. Entonces, eso es algo que está ocurriendo. Y luego hay otros compromisos que se quedaron en los discursos de campaña. Y lo digo porque estamos hoy, esto va a salir entre el 7 y el 8 de marzo. Ahí están los compromisos que se hicieron con las mujeres. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, el gobierno está, a través de sus legisladores, aprobando que se mantenga la violación de derechos fundamentales a la integridad física, a la vida de las mujeres, como está incluso contemplado en la Constitución de la República. Los legisladores tienen oportunidades maravillosas y sin embargo responden a una ordenanza de sus partidos en la dirección de desconocer derechos en lugar de avanzar en la garantía y en la seguridad legal de que se pueda vivir en la República Dominicana, en un país donde podamos decir que tenemos los derechos, todos los derechos para todas las personas. Y no es en esa dirección que estamos caminando. Y eso es lo que se aprecia, o es parte de lo que se aprecia en estos 3 años, casi 3 años, 30 meses de gobierno que llevamos del PRM. Minú, me voy a poner en el frente diciendo que soy un televidente que está viendo el programa y está viendo una entrevista con Minú Tavares y Mirabal en el programa Cerrando la Noche, y te estoy escuchando y tú estás diciendo que el gobierno no ha sido incapaz con manejar el asunto de la educación, incapaz con la seguridad, no ha prometido o no ha cumplido ninguna de las promesas de campaña. Básicamente, soy PRMista y no voy a cambiarla porque es de la oposición y me va a decir lo mismo. Entonces, podemos decir que este gobierno, independientemente de que tú eres la oposición, no ha hecho nada positivo en estos 2 años y medio, 3 años de gobierno. Nada. Bueno, yo empecé diciendo lo del tema. Fíjense que empecé por ahí. Pero de todas maneras, déjeme decirle que el tipo de televidente que piensa eso va a quitar a cualquiera porque pondrá la televisión para escuchar lo que quiere oír. Y yo pienso que lo importante en una democracia es que se puedan escuchar todas las voces. Porque por alguna razón yo tengo esa percepción, no necesariamente porque yo sea de la oposición. O sea, yo tengo esa percepción. Yo digo que no hay compromiso con los salarios, que eso no ha sido una prioridad, porque cuando se hace una propuesta en el Congreso Nacional de que se indexen los salarios tal y como manda la ley, anualmente debe haber una indexación de salarios con respecto a la inflación. Y nosotros hicimos una propuesta, la hizo José Horacio Rodríguez. Fue un escándalo, la gente empezó a decir efectivamente, a reclamar para que eso se aprobara. ¿Y cómo votaron los legisladores del PRM? Votaron en contra de esa ley que beneficia al pueblo dominicano. Entonces, es de eso de lo que estamos hablando. Cuando yo hablo de que se toma una decisión sin planificar y sin corresponderse con un proyecto que ha tomado en cuenta absolutamente todos los elementos
para proteger la frontera de la República Dominicana? Lo digo porque me parece inaceptable que se decida echar todos los esfuerzos en la frontera para construir esa verja a costa del territorio dominicano, de la soberanía de la República Dominicana, de su territorio, y que sin embargo siga siendo la frontera, una de las fronteras más porosas del mundo, a donde lo que vemos en la prensa diariamente es que continúan las bandas, que continúa el tráfico de personas a través de la frontera, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el narcotráfico, todo. O sea, ¿dónde están las acciones que se están llevando a cabo para cambiar esa realidad y para que nosotros pudiéramos estar diciendo aquí otra verdad? O sea, es a eso a lo que me refiero. Y cuando hago ese balance, cuando lo hacemos desde Opción Democrática, lo hacemos mirando cuáles son las acciones, las que se dicen y las que no se, las que se publicitan y las que no se publicitan. También, porque eso es lo que pasa. Bueno, al segundo de concluir este programa será 8 de marzo. Y me gustaría, ya en esta parte final, tu visión sobre qué tanto ha avanzado la República Dominicana en materia de garantizar los derechos de las mujeres. Ya diste una pincelada con el compromiso de aprobar las 3 causales que tiene que ver con los derechos reproductivos y de salud de la mujer. Más allá de ese tema puntual, ¿cómo anda el tema de los derechos de las mujeres en el país? Bueno, se ha avanzado algo, hay leyes que se han aprobado, hay más mujeres ahora en el Congreso que hace 50 años, evidentemente ha habido avances. Hoy, en el día de hoy, 7 de marzo, Opción Democrática dio una rueda de prensa con el tema de los derechos de las mujeres y de cómo estamos las mujeres, y vemos una mesa principal ocupada por puras mujeres. Y mujeres jóvenes, como decía usted, todas mujeres, muchas de las cuales forman parte de la dirección política de Opción Democrática. Eso era inconcebible hace muchos años. Entonces, evidentemente, estamos en un mundo distinto, pero ¿hemos garantizado esos derechos? O sea, ¿es posible que a estas alturas del siglo XXI tengamos un gobierno en donde solo hay 3 ministras? Son 3, no ha pasado de ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el mundo que queremos o queremos uno más igualitario? ¿Queremos uno donde haya equidad? ¿Queremos uno donde podamos decir a boca llena que garantizamos todos los derechos para todas las personas? ¿Que dejamos atrás las discriminaciones? Es por eso por lo que luchamos en Opción Democrática. Las mujeres somos la mitad de la humanidad, pero a la hora de tomar las decisiones para dirigir el rumbo de esa humanidad, no estamos presentes ni en un 20%. Y lo digo no aquí solamente todavía, en el mundo entero. Acaba de decir el secretario general de la ONU acaba de decir que faltan 138 años todavía de lucha para que se alcance, no dijo el secretario de la ONU, sino la secretaria de ONU Mujeres. Entonces, 138 años, eso es impensable para que podamos hablar de un mundo en el que todos y todas podamos contribuir en igualdad de condiciones, porque al fin de cuentas es eso lo que decimos. Nosotras tenemos mucho que aportar y luchamos para poder hacerlo, para que nuestras voces se escuchen y para que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta y se avance en esa dirección. Minú, gracias de verdad. Este es un programa plural, democrático, donde le damos participación a las mujeres en más de un 80%, así que ustedes están arriba. Entonces no es
Plural. Ustedes están en más de un 80% aquí, así Bueno, que qué bueno, la mujer pero- tiene participación. No, El panel no es lo que dice. el panel no lo es, pero sí entre los invitados. Ah, Modestia pero qué aparte. bien. Minú, Pues gracias. muchas gracias por permitirme en este día compartir con ustedes y abrir el 8 de marzo con esta reflexión. Qué bueno, señores. Y ahora conversamos con Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, la gente que hace política diferente, el Partido de la Juventud, el Partido del Medio Ambiente. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.